Bienvenido a Radiográfica, Jorge Tayana. Bueno, muchas gracias, Garavir, por la invitación, y para mí es un honor y un orgullo estar acá compartiendo con ustedes esta tarde. Un gran placer para nosotros, sobre todo por los tiempos que vivimos. Yo te he escuchado varias veces tener un panorama internacional sólido sobre lo que viene sucediendo. Y recuerdo tu presencia vicecanciller en aquel 2005, ALCA, no Sí. al ALCA, ¿no? En ese momento se construye esa coalición latinoamericana donde Argentina juega un rol importante, y hoy, donde hay potencias multipolares que en ese momento todavía no habían alzado la cabeza, que parece un tiempo más proclive a ese tipo de acuerdos, la Argentina juega otro rol. Al ¿no? revés. Estamos al revés. Sí. En aquel 2005, nosotros habíamos charlado mucho con Néstor, también con Cristina, sobre el sentido de esa reunión. Porque esa reunión era la continuidad de unas reuniones que habían empezado en el 94, las Cumbres de las Américas se llamaban, que habían empezado en Miami, en una iniciativa de Clinton. En realidad la había pensado Bush, pero la desarrolló Clinton, Bush padre. Y la primera fue en Miami porque la idea es que el ALCA finalmente tuviera su sede en Miami, o sea, la verdadera capital de las Américas iba a ser Miami. Y el proceso debía culminar en el 2005, en la que tenía que organizar Argentina, que se comprometió el que entonces era presidente de la Rúa, a hacerla en el 2005 en la Argentina. Bueno, al final pasó lo que pasó, nosotros estábamos en el gobierno, y ese proceso de preparación llevó como 2 años de negociaciones con los distintos países. Y lo que vimos a poco de andar era lo siguiente. Uno, el acuerdo de libre comercio no era beneficioso ni para la Argentina ni por lo pronto para los países del Mercosur, que éramos 4 en ese entonces, y que tenían una falta de complementariedad grande con Estados Unidos, tenían mucha competencia, porque exportábamos muchos productos agrícolas, porque la industria de ellos era más fuerte que la nuestra. Si una apertura iba a destruir nuestra trama industrial, y al mismo tiempo iba a ser una competencia desde el punto de vista agrícola. Entonces no había forma de que eso saliera bien. A eso se suma Venezuela, que tenía con Estados Unidos una relación muy profunda a raíz del petróleo. Venezuela es dueña de una de las empresas más grandes de petróleo, de distribuidora de petróleo en Estados Unidos, que se llama Citgo, que ahora está intervenida por los americanos. Pero lo cierto es que no había forma, y no había forma no solo porque no se daba esa complementariedad, sino porque entonces, ya para el 2005, y eso lo charlamos bastante, veíamos que el mundo estaba dejando de ser ese mundo unipolar que aparece con fuerza extraordinaria con la caída del muro, ¿no? Cae el muro, se derrumba la Unión Soviética y era el fin de la historia para Francis Fukuyama, y entonces había una bipolaridad. Durante todos los 90 hubo una serie de reuniones de Naciones Unidas que trataban de aprovechar que ahora que se ha desbloqueado el mundo, porque no está más la rivalidad soviético-americana o comunista-capitalista, se podía avanzar en una forma armónica en resolver problemas en Naciones Unidas. Y esto un rato funcionó. En el 92 fue la Cumbre de la Tierra. La hegemonía del consenso de Washington, ¿no? Que de algún Claro. modo envolvió al planeta. Y además se veían cosas raras. Por ejemplo, yo me acuerdo en el 92, en la Cumbre de la Tierra en Río, la primera que habla un poco sobre el clima y la naturaleza, lo vi a Bush, padre, aplaudiendo a Fidel Castro. Un aplauso de cortesía, el tipo habló, estaba sentado adelante, pero digamos, era algo que vos decías, esto no puede estar, no sucedía. Y hubo varias cumbres de derechos humanos, de población, de desarrollo social, de la mujer, en Beijing en el 95, una serie de cumbres, y parecía que el mundo se encaminaba a una conducción hegemonizada por Estados Unidos, pero con tolerancia y espacio. Eso se da además en el marco, porque el consenso de Washington
es un consenso económico, ¿no es cierto?, basado básicamente en apertura económica, desregulación y privatización, con las tres cosas grandes. Pero ese consenso de Washington, que decía menos Estado, porque el Estado impide el desarrollo de la economía, iba acompañado por otro consenso que tenía que ver con las transiciones democráticas y que de alguna manera también quería restringir el poder del Estado por el carácter represivo que habían tenido las dictaduras en América Latina, pero en muchas otras partes del mundo también. Entonces había una especie de convergencia de, bueno, achiquemos un poco, controlemos el Estado, pongamos un parámetro y unas reglas internacionales que nos acepten a todos, y eso funcionó un tiempo. Funcionó hasta que la primera muestra de desajuste para mí fue el bombardeo de Estados Unidos a Sudán, porque decían que ahí estaba Bin Laden y que habían destruido una fábrica de misiles. Pero la verdad lo que destruyeron fue una fábrica de aspirinas. Entonces, ahí se empezó a ver que había una unilateralidad que aparecía, que no había estado en la primera guerra del Golfo, donde las Naciones Unidas decidieron que no se podía hacer desaparecer un país, o sea que por más que Irak reclamara a Kuwait, no estaba bien hacerlo desaparecer. Creo que eso despabiló también a las que fueron después potencias multipolares. Si les dejamos hacer cualquier cosa, hacen cualquier cosa. Y después vino el 2003, que creo que fue el momento decisivo, porque en el 2003 se rompe esta especie de intento de conducir el mundo a través de del multilateralismo por Estados Unidos, y se da la invasión, la segunda invasión, la invasión de Irak real, digamos, ya no la pelea en Cuba. Más cruel y dura, sí. Bueno, sí, hubo más de 500.000 muertos, ¿no? Salvaje. Y la destrucción de Irak por muchas décadas. Y eso con mentiras, ¿no? Con mentiras Tenían armas de destrucción masiva. Tenían armas de destrucción masiva, habían hecho no sé qué cosa y tal otra. Todo era falso. Y mintió el jefe de la Secretaría del Departamento de Estado en la ONU, y mintieron. Y eso fue un golpe muy grande a esa idea de que, bueno, todo se puede conducir, vamos hablando y vamos arreglando las cosas. Un añadido, Jorge, si me permitís. Estamos charlando con Jorge Tayana, aquí en el estudio Patrick Rice en la gráfica. Creo que el efecto tequila, por un lado, y el 2001 en Argentina, por otro, marcaron el borde económico del consenso de Washington. Lo interesante es que ya había habido algunas crisis, había habido una crisis en Rusia, había habido una crisis en Asia, pero el cuestionamiento a ese modelo de transición económica por un lado hacia las democracias liberales, que no se da en América Latina solo, también se da en África, se da en lo que se llamaba Europa Oriental o Europa Central, que habían estado en la órbita socialista, soviética, y se da también en parte en Asia. Pero la primera región que cuestiona los resultados en las dos áreas es América Latina. Lo cuestiona y hay grandes movilizaciones, desde el Caracazo hasta el 2001 en la Argentina, pasando por la Guerra del Agua, pasando por varias cosas. En muchos lados hubo una reacción, y esa reacción tomaba los dos elementos. En lo político se cuestionaba la efectividad de la democracia, pero no se cuestionaba la democracia, se decía queremos más y mejor democracia. No era una reacción autoritaria tipo militares como había habido en otros tiempos, o como que se ve ahora en formas civiles, ¿no? De gobernar con puño de hierro. Se decía más y mejor democracia personal. Y en lo económico se busca recuperar un rol por lo menos regulatorio para el Estado, porque lo que se veía es que esa especie de liberalización nos hundía en la primarización de la producción y nos llevaba a las crisis frente al escenario comercial mundial extraordinario, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso es interesante verlo desde la perspectiva de América Latina, como la primera región que quizás comprendió, acá hay un problema, y aparecen los gobiernos, claro, que lo resuelven, de cierto modo. Que lo resuelven, que lo enfrentan y que dicen, no, acá tenemos que cambiar. Uno ve el proceso y se encuentra con el emerger de naciones que apuestan al Estado, al mercado interno, a la inversión productiva, no dejan que las finanzas conduzcan
se convierten en emergentes multipolares muy potentes, una década después de lo que estamos narrando. Exacto. La verdad que, digamos, la sensación, Jorge, es que no está nada mal entrar en vínculo con esas naciones, con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Unión Económica Eurasiática, con el ASEAN. Es decir, son modelos de crecimiento autocentrado, pero sin confrontar con los demás. Bueno, eso demuestra que efectivamente aquella decisión del 2005, donde nosotros veíamos dos cosas. Veíamos que subordinarnos a Estados Unidos no nos convenía económicamente y con posibilidad de desarrollo. Uno. Dos, que lo que llamaba la ronda de Doha, que le habían lanzado en el 2001, la ronda del desarrollo, se decía, donde presuntamente la OMC, antes el GATT, el GATT, iban a, por primera vez, tocar el tema agrícola, y no solo la caída de aranceles industriales, como que es lo que siempre pidieron los grandes. Claro. Bueno, por supuesto esa promesa no se cumplió y se había estancado ya para el 2003, 2004 la ronda del OMC. Por eso en el 2005 nosotros veíamos, la perspectiva es la multipolaridad. Estaba clara la emergencia de China, porque ya era fuerte el crecimiento y muy sostenido, y estaba en las tasas de 10 puntos, eso, pero no estaba claro todo lo otro que iba a seguir emergiendo. Pero nosotros sí acertamos en ver, ahora viene un mundo distinto, hay un cambio de hegemonía, hay un traslado de la iniciativa o de la fuerza productiva del Atlántico al Pacífico, un poco del norte hacia el sur, y hay cosas que están saliendo y que van a tener un desarrollo grande. Por lo tanto, ante eso, la respuesta es lo que años después hemos llamado con otros colegas de América Latina el no alineamiento activo. O sea, recuperar el concepto de no alineamiento, que es un poco la tercera posición de Perón, y darle un carácter activo. Es decir, el no alineamiento no es, yo no juego con ninguno. No, el no alineamiento activo es jugar a favor de tus propios intereses con la claridad de cuáles son tus objetivos en distintas circunstancias. Y efectivamente, como decís vos, el mundo está dando muchos espacios para eso, porque pareciera curioso, pero el fenómeno de globalización, que indudablemente existe, ha existido, si tiene un parate, si hay una parte que se desglobaliza, todo eso es una discusión, pero que ha existido ese fenómeno, es acompañado por procesos de regionalización. Esto es una especie de contradicción aparente, pero la verdad está en la lógica. No, al contrario, es muy importante lo que está diciendo Jorge Tayana en este momento. Por un lado está el tema de las naciones industriales asociadas, ¿no? Metol Ferré lo planteó en su momento. Y por otro lado está el de los modelos internos, donde, y esto lo hablábamos hace un instante en la sala de reuniones, las potencias emergentes necesitan que su población viva mejor para que sean parte de la rueda de consumo de la economía. Exacto. Y China o India son ejemplos en esa dirección. Sí, es muy interesante, sobre todo, yo tuve la oportunidad de estar en China. La ronda Doha se paró definitivamente en el 8. Mientras acá teníamos el conflicto con el campo, la ronda se detuvo definitivamente en una reunión en Ginebra y ahí se paralizó. Pero eso y 8 es el año de la crisis también, del capitalismo, la crisis de las hipotecas subprime, que es una buena forma de mostrar la especulación. Yo me acuerdo que quien lo explicaba muy bien era el entonces presidente de República Dominicana, que decía, bueno, la crisis de las hipotecas subprime es simplemente la forma en que Estados Unidos ha traspasado la crisis a los países del sur, o en desarrollo, o como quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque ha hecho unos bonos y unos paquetes de acciones y de inversiones donde toman una serie de hipotecas basura que nadie puede pagar, los envuelven y los mandan al mercado. Y eso es lo que hicieron. Y después todos los que tenían esas hipotecas basura, que las habían dado en un momento, ¿y por qué las dieron? Bueno, las dieron porque la economía de Estados Unidos se estancaba y entonces hicieron un salario indirecto facilitando el acceso a la vivienda.
Entonces vos te daban un crédito de $80.000, nunca ibas a poder pagarlo, Ujú. pero tenías tu casa, tenías tu mortgage, Claro. como decían ellos. Pero eso va en crisis y ahí empieza una reflexión de los chinos y también de Corea del Sur. De los chinos se ve en el 13º plan quinquenal que ellos dicen, bueno, parece la reflexión de Aldo Ferrer con los 30, ¿no? La crisis de la economía primaria exportadora. Dice, si nosotros dependemos, y yo no, por supuesto, exportaban muchos productos elaborados, con valor agregado, pero ellos dicen, si nosotros dependemos del mercado externo solamente, estamos a merced de lo que pase en los grandes países de desarrollo capitalista que pueden Dejar de comprar, por ejemplo. dejar de comprar o tener crisis, tener recesiones, tener el proceso de financiarización que estaban teniendo, había quebrado Lehman Brothers, y entonces deciden lo que llaman tener un desarrollo en dos círculos, ¿no? Como en dos velocidades, pero son dos círculos, uno vinculado al externo, que mantienen y tienen mucha inversión extranjera, tenían y mantienen, pero otro decir, bueno, vamos a empezar a desarrollar el otro círculo, el mercado interno, como forma de equilibrar y tener, como 1.400 millones de habitantes, le daba Potencial interno muy fuerte. Jorge, ¿y cómo hemos llegado a esta situación? A ver, porque la gente que está escuchando dice, cuéntenme algo de lo que pasa ahora. ¿Cómo puede ser que la Argentina, vos mencionaste tercera posición, es decir, tenemos el planteo del 53, unidad del sur, el desarrollo del no alineamiento y un viento de la historia que parece favorecer esa instancia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ahora estemos en sentido inverso, viajando en otra dirección? Bueno, eso tiene... ¿Qué pasó? Posiblemente, vamos a seguirlo a Macri, pasaron cosas. Lo que es evidente es que los cambios en la economía mundial y regional, y los cambios de rumbo en la Argentina también. Por nosotros tuvimos un proceso muy duro de liberalización y de privatización durante el gobierno Menem. Eso lo continuó de la Rúa hasta que explotó. Sí, con Caballo 1, Caballo 2. Después viene Duhalde, que se hace cargo del desastre, pero tiene que hacer las devaluaciones asimétricas, etcétera, etcétera. Y después viene un periodo de estabilidad y crecimiento con Néstor y después con Cristina. Ahora, ese crecimiento avanzó en la integración regional. Tuvimos la suerte de tenerlo a Lula en Brasil, lo que es muy importante para Argentina por la dimensión de Brasil y por la vocación integradora de Lula, pero evidentemente nos costó mucho. Bueno, durante todo el gobierno de Lula no se logró la incorporación, y nuestro tampoco, pero fue por Brasil, de Bolivia al Mercosur. Recién ahora el Congreso de Brasil aprueba el ingreso de Bolivia. Oye, ¿pero cómo puede ser que 20 años después, o 15 años después, o 10 años después, recién ahora estemos incorporando a Bolivia, lo que es obvio que tiene que estar en el Mercosur? Estaba en la Cuenca del Plata hace 1000 años, o sea, fue parte del virreinato del Río de la Plata. Es decir, ¿cómo se explica? Bueno, hemos tenido lentitudes, marchas y contramarchas, y después cambios, ¿no? Porque todo lo que avanzamos, después viene Macri y manda para atrás y nos produce un endeudamiento fenomenal. Y luego, en el último gobierno, evidentemente no logramos salir ni responder lo que se supone que hace un gobierno peronista. Un gobierno peronista se supone que mejora el nivel de vida de la gente y fortalece las políticas públicas. Y eso, por varias razones, por la pandemia por un lado, por la sequía, por conflictos políticos internos también, no logramos responder esa respuesta. Y creo que no tuvimos, o no tuvieron, o no tuvimos, pero yo siempre prefiero asumir que todos asumamos, las responsabilidades son diferenciadas, pero todos tenemos algo que ver en lo que pasó. No supimos responder a ese desafío
y quedamos de alguna manera aprisionados en un partido más del establishment. Es decir, no, fíjense cómo se apropió primero Macri y ahora Milei de la palabra cambio. La palabra cambio era una palabra de los transformadores, el peronismo cambió el país. Ellos no quieren cambiar el país. Es decir, Milei lo dice expresamente, queremos ir 100 años atrás. O sea, es expreso eso. Y sin embargo la palabra cambio, que atrapa a la juventud, que le dice, no, todo esto puede ser distinto, puede ser mejor, puede ser más libre, nosotros la perdimos, nos volvimos muy conservadores. Un poco de Alvear, ¿no? En el seno del movimiento. Un poco de Alvear en circunstancias todavía más difíciles, porque Alvear tiene la excusa, en todo caso, de no haber cambiado el sistema, pero haber tenido años de mucha prosperidad. Entonces sí. Voy a decir, bueno, este no lo hizo, era un señor muy conservador, pero la verdad que estaba años de vacas gordas. Recién con la crisis es que todo eso después queda de manifiesto que el rey está desnudo. Y a nosotros creo que nos pasó eso y nos alejamos de la gente, del sentimiento popular. El peronismo siempre tuvo una visión de mucha cercanía con el movimiento social. Es decir, peronismo era casi sinónimo de movimiento social, no era sinónimo de partido. Es decir, peronistas, ¿quiénes eran peronistas? Los trabajadores, la gente del pueblo. ¿Quiénes eran los gorilas? La patronal, los radicales, en esa época. Eso era así, cuando yo era chico era así. O sea, esa identidad social del peronismo, ¿no? La frase famosa de Gatica cuando no lo dejaban boxear. Yo no sé si nunca me metí en política, siempre fui peronista. Bueno, esa identidad social entre peronismo y cultura argentina se fue resquebrajando, ¿no? Y la cultura popular y los pensamientos populares fueron por un camino y nosotros no supimos darnos cuenta de la distancia que se estaba generando. Teníamos elementos, tenemos gente ahí, tenemos mucho, pero creo que no nos dimos cuenta de la profundidad de ese proceso de distanciamiento de buena parte de las bases sociales del peronismo y de nuestro pueblo más necesitado. Y cierto, ¿no? temor, tal vez, eso ya una opinión personal que no tiene por qué vincular, pero temor a la elección colectiva, es decir, mucho cerrar las primarias, cerrar las internas, nada interna, no se discute, va este y va aquel. Y vos decís, che, pero no está mal que el pueblo peronista peta su voto en una interna, como se la llame, como se la organice, y decida qué fórmula puede ser la que comande, ¿no? el destino del movimiento. Si hablamos del Partido Justicialista, lo es cierto que el Partido Justicialista hace años que no afilia a nadie. Y cuando hace campaña de afiliación se juntan las fichas pero no se presentan. O sea, está paralizado en eso. Y ante una derrota tendría que tener un movimiento activo, ¿no? En fin, convocar un progreso, a un congreso, poner a disposición los cargos directivos en las distintas jurisdicciones y a nivel nacional, convocar a la afiliación, hacer todo un movimiento que diga y hagamos promoción de los jóvenes y démosles más responsabilidades, intentemos representar más adecuadamente esta sociedad, porque además es cierto, el mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria, los cambios tecnológicos son formidables y cuesta adaptarse a eso, y creo que en eso hemos tenido, como tú decías, un poco de temor a llevémoslo, está ordenado, va más o menos bien, y fue bien hasta que fue mal. Claro. Tenemos bastante más, y tenemos defensa, tenemos Malvinas, tenemos recursos naturales, esas cosas y otras tantas para charlar con Jorge Tayana aquí en el estudio de La Gráfica. Esto es La Señal, vamos a la tarde. Jorge Tayana las pasó duras durante la dictadura, estuvo detenido y la peleó siempre. Y eso no le evitó tener la formación que están escuchando ustedes. Y eso me parece que es de realce para un militante nacional popular. Y hablando de la militancia nacional popular,
uno piensa cuántas cosas sin reparar desde este espacio, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos que tal vez abre el juego al problema que se está teniendo ahora con recursos naturales es la Constitución del 94, que no tomó claramente en cuenta los intereses concentrados del Estado para que el Estado central sea efectivamente el que maneje los recursos y las políticas nacionales. Bueno, ciertamente, es decir, la Constitución del 94 plantea un aspecto que es que los recursos del subsuelo son de las provincias. Eso es un paso importante de afirmación del federalismo, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que para negociar lo mejor es tener fuerza, no debilidad. Y si hay petróleo en 8 provincias y no negocian juntas, bueno, van a sacar un peor acuerdo cada una de esas 8 provincias. Si hay litio en algunas provincias, es obvio que van a sacar un peor acuerdo también si van divididas. Y lo mismo pasa con varios de los recursos. Entonces, la política del poder ya la sabemos, eso lo enseñó, bueno, Roma ya lo sabía, pero el Reino Unido lo mostró mucho. Divide y reinarás. O sea, haz que tus adversarios o que la entidad que te está enfrentando tenga distintos intereses, vos los puedas fragmentar, no se unifiquen y entonces des pequeñas batallas en distintos lados y les vaya ganando de a uno. Eso pasa un poco con la Argentina. No pasa con el campo, es decir, con la producción tradicional del campo, sí pasa a veces con las economías regionales, que son muchas veces muy postergadas porque son como de... Y buscan sus nichos son aparte. Como de segunda, además, frente a la grande producción masiva, donde Argentina es una potencia mundial. En el campo, uno puede decir, como hay una negociación, y de hecho está muy centralizado, cartelizado, eso está más o menos organizado. Pero no lo está en el petróleo, no lo está en el petróleo ni en el convencional, ni en el no convencional, en el shale oil y gas, tampoco lo está en el litio, y hay estructuras que no han fortalecido la negociación general del país, ¿no? Algunas cosas son curiosas. El yacimiento petrolífero convencional más grande de la Argentina está al sur de Chubut, Cerro Dragón se llama. Hay una parte que llega hasta Santa Cruz, pero básicamente está en el sur de Chubut, y es de Pan American Energy, que es una compañía importante, cuya cara visible en la Argentina son la familia Bulgeroni. Pero cuando uno mira Pan American Energy, debe saber que el 60% de Pan American Energy es de BP, British Petroleum, y el 40% es 20% de Bridas, que es en realidad la empresa original de la familia Bulgeroni, y el otro por ciento es de una empresa china de petróleo. O sea, nuestro principal yacimiento petrolero convencional tiene mayoría británica. ¿Qué vínculo le damos nosotros a esa negociación que hizo en su momento Das Neves, que prolongó por 20 o 30 años el yacimiento, sí, a cambio de un pago adelantado que necesitaba, con la política hacia Malvinas, por ejemplo? No hacemos ningún vínculo, son como ruedas sueltas. A la Bartola. Son ruedas distintas sueltas. políticas. ¿Para claro. quién se beneficia con eso? A ver, vamos entonces a Malvinas. Vamos al Atlántico Sur y a las Malvinas, Jorge. ¿Qué te parece que es importante saber y qué te parece que es importante proponer sobre esa zona de nuestra patria que a veces hasta se olvidan los mapas? Primero, saber que esa zona del mundo es muy relevante. Por lo menos
dos o tres razones. Una razón que ahí después está la Antártida. Y la Antártida tiene su tratado antártico, pero tiene países reclamantes de soberanía. Sí. Uno de ellos es Argentina, y eso en algún momento va seguramente a ser tratado y no es menor el resultado de eso. Entonces, primero ahí está la Antártida. Segundo está el paso entre los dos océanos. Tanto el Estrecho de Magallanes, que lo controla Chile, como el paso a través de, dando vuelta al Cabo de Hornos, que es un lugar estratégico. ¿Cuántos pasos hay en el mundo? El otro día leía eso. Creo que son 7, en total. Claro. Está el Estrecho de Bering, está Gibraltar, está el Canal de Panamá, está el Canal de Suez, está Bab el Mandeb, donde están ahora el tema de los Houthis. Está complicadito el Mar Rojo, ¿no? Y está el Estrecho de Hormuz, y está el Estrecho de Malaca, donde pasa el 40% del petróleo y del comercio que va a China. Ahí tenemos 7. Y después tenés el océano, el paso de los océanos. O sea, no hay tantos pasos en el mundo. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, en 1915, se libró la batalla de las Islas Malvinas, entre Alemania, que venía del Pacífico, que se enfrenta con el Reino Unido. Ganaron los británicos. Entonces, el segundo tema es ese, el pasaje que está ahí. La tercera cuestión es el enorme litoral argentino y el caladero extraordinario de pesca que eso significa, de la cual tenemos las 200 millas de la zona económica exclusiva que pertenecen a la Argentina para pesca, y más allá tenemos ahora lo que nos ha reconocido Naciones Unidas de extensión del límite exterior de la plataforma continental, que nos permite llegar en el fondo hasta las 350 millas. Es decir, es un capital alimenticio. De las 200 millas para afuera perdemos el control o el derecho sobre la columna de agua. O sea, ahí pesca, por eso está la famosa milla 201, donde van todos, claro, porque eso es aguas internacionales. Pero el fondo marino sí tenemos soberanía, sobre todo lo que se arrastra, que hay varios animales, bichos que se arrastran, y sobre el suelo, que también están las pelotas de minerales, que son enormes. Hay más minerales en el mar que en la tierra, lo que es lógico, porque la tierra son 7 partes del mundo. Claro. Entonces, hay minerales, y hay debajo del mar, obviamente, hidrocarburos y mucho petróleo. Por eso están buscando en Mar del Plata. Vos viste que están frente a Mar del Plata. ¿Por qué buscan frente a Mar del Plata? A ver. Buscan frente a Mar del Plata porque hay unos señores que se llaman geólogos y que saben. Y entonces se descubrió petróleo frente a Namibia, en África. Arriba de Sudáfrica está Namibia y abajo de Angola, ¿no? Está en ese codo. Tiene un desierto grande, recién se murió el presidente. Pero frente a Namibia se encontró un gran yacimiento de petróleo convencional. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, que en realidad eso era parte de Gondwana, cuando todas las placas estaban unidas, y lo que se separó es lo que está entre Mar del Plata y el Presal de Brasil. Eso es lo que estaba aislado. Entonces, razonablemente, haciendo estudios geológicos de las capas sedimentarias, todas las cosas que saben los geólogos, que yo no sé, pero se llegó a la conclusión que es casi seguro que ahí hay una enorme cantidad de petróleo. Otra vaca muerta más de petróleo ahí. Ahora, entonces... Claro, para controlar todas esas riquezas, Argentina necesita un Estado central potente, no diluir el Estado, sino fortalecerlo. Fortalecerlo, seguir con aquel proyecto de Pampa Azul que puso en marcha Cristina en el 14 y que tiene toda una pata científica, pero tiene una pata también productiva y de presencia de la defensa y de defensa de nuestros recursos. Porque todo eso, el mundo en el 2050 va a tener casi 10.000 millones de habitantes, nosotros no vamos a ser más de 60, así que lo que tenemos que tener, siendo el 8º país del mundo en extensión,
tenemos que tener una Fuerza Armada que garantice las fronteras y la soberanía argentina. Por eso es interesante el debate si Fuerzas Armadas deben colaborar con la Fuerza de Seguridad, así, sino que tanto insisten. Las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse principalmente a lo que es la defensa de la soberanía. Claro. Eso es lo que tienen que hacer. Y no convertirse en una policía. No, eso no sirve. No sirve porque ellos están preparados para otra cosa, no están preparados para ser policía, porque tampoco tiene sentido meterlo en las drogas, que tienen una capacidad corrosiva enorme. Todos los ejércitos que se han metido en la lucha contra la droga no terminan bien, tienen serios problemas después. Y porque además nosotros los necesitamos en la defensa de la soberanía y ejercer esa defensa. Nosotros tenemos, no olvidarlo, parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Y eso es un hecho muy significativo que requiere que la Argentina tenga una Fuerza Armada y que esa Fuerza Armada, que es una estrategia defensiva la que ha definido la Argentina, pero una cosa es ser defensiva y otra cosa es no tener utilidad. Lo que dice Jorge Tayana es importante, pero además, porque cuando le tocó comandar el área de defensa, lo llevó en esta dirección. Es decir, yo vengo siguiendo, además Lautaro me informa de manera regular, el Fondo Nacional de la Defensa y también, es decir, el proceso formativo por un lado, pero también el proceso inversor, que además le cuesta bien poco al Estado central, es decir, es para una parte menor del presupuesto. Es muy poco. Muy poco. Es un montón, claro, es muy poco. Y sirve para el equipamiento, aviones, helicópteros, uniformes, inclusive vinculado con la dinámica de la industria local para beneficiar a las construcciones de manera locales. Federal con empresas textiles. Es decir, lo que uno ve, además no es una Todo cosa... esto se estuvo haciendo hasta ahora. Todo esto fue parte de la política de defensa hasta ahora, comandada por Tayana, ministro. Y también la jerarquización de las retribuciones a las fuerzas, ¿no? A través de 2 o 3 procesos. Un proceso primero de blanqueo, que se hizo en la primera parte de la gestión, cuando estaba el ministro Agustín Rossi, que sacó de no remunerativos una serie de adicionales, claro, lo que permitió que tener más recursos para que un instituto como el IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que estaba desfinanciado y con una deuda de 5.000 millones de pesos en el 19, se volviera superavitario y pudiera mejorar sus recursos y pudiera mejorar los retiros a las Fuerzas Armadas. Y después la jerarquización que se hizo el año pasado, que ahora han suspendido en este gobierno, y el FONDEF, que dio elementos. Eso es un proceso largo, pero lo que hay que tener claro es lo siguiente: no hay país del mundo de las dimensiones y de las riquezas de la Argentina que no tenga unas fuerzas armadas que busquen defender su soberanía y que nadie se le imponga por la fuerza o le arrebate algo que no quiere. Eso es clarísimo. Es un proceso complejo, es un proceso largo, hay dificultades económicas, pero hay que tener claro el norte y el horizonte. O sea, ¿a dónde vamos? Vamos hacia eso, hacia tener mejores recursos para responder de una manera dinámica a defender las riquezas y las personas. Y hay un enlace con la tradición local en industria relacionada con la defensa. Tenemos FANASUL, tenemos Tandanor, es decir, hay un montón de elementos que además quieren ser privatizados. Ahora ponen en la lista, ¿no?, de privatización. Que coadyuvan en esa elaboración de una defensa vinculada a la producción. Y además tenemos experiencia, porque en el caso de FANASUL la cerró el gobierno anterior. ¿Por qué la cerró? Simplemente porque tuvo una cerrar. La abrimos. ¿Qué está haciendo? Está exportando muchísimo a Perú para minería, explosivos para minería. Está funcionando. ¿Tiene que funcionar mejor? Sí, tiene que tener una máquina para poder hacer trotil. Pero eso hay que invertir unos cuantos millones de dólares. Pero eso sí se tiene que hacer. Hay que fabricar las propias balas. Yo hablaba con un diputado esta mañana y le decía, ayer, hay que darse cuenta que los países, vemos las guerras que hay más de 100 conflictos armados en el mundo vigentes. Se llama conflicto armado, ya sea internacional o interno,
cuando hay más de 1000 muertos por año, 100, o sea, una enormidad. Sí. Y pero hoy te cuesta conseguir balas, conseguir munición, conseguir cohetería, no te los dan, te lo dan dentro de 2 años. Entonces, hay que mantener una producción propia y mejorarla y ir invirtiendo y haciendo, así como podemos hacer el cohete Pampero, que es un cohete que tiene un alcance ilimitado, pero es un cohete nuestro, que tiene sus años, pero tenemos 150, pero no tendríamos que tener 150, tendríamos que hacer más por año, y hoy estamos limitados. Hay una frustración argentina, a mi entender, que está relacionada con sus virtudes, porque la Argentina tiene una gran capacidad de elaboración de energía nuclear, es decir, sí. ¿Qué pasa ahí? La Argentina debería incurrir en eso. Yo vengo siguiendo los tratados de no proliferación, el tema Irán, el tema Estados Unidos, presiones sobre las distintas naciones. ¿Qué rol debería jugar la República Argentina en la elaboración de la energía nuclear? Yo creo que ha jugado un rol bueno y somos un jugador, somos un país importante. Claro. En la energía nuclear somos tan importantes somos que de hecho el presidente de la agencia atómica, el director general, hoy es un argentino, sí, es argentino, un diplomático de carrera. O sea que hay un reconocimiento, somos parte del grupo de países proveedores nucleares, o sea, estamos legitimados en eso, estamos legitimados en haber enriquecido uranio, o sea, tenemos un desarrollo. ¿Cuál es nuestra...? Ahora estamos en 2 cosas, el CAREM, vos lo mencionaste, sí, y el R10, ¿no? El CAREM es un viejo proyecto que en realidad surgió en la época de Castro Madero como un blueprint, como un primer mapa o plano para hacer lo que sería el motor de un submarino con propulsión nuclear. Eso después es más complejo, pero de ahí salió la idea del CAREN como un reactor chico que si están en lugares donde no tiene sentido mandar cables de alta tensión, sí, y que puedan dar buena energía a ciudades aisladas. Claro, porque es una energía limpia y amplia. Lo extraordinario del caso es que no hay CAREN. No hay ningún país que haya avanzado tanto en eso. Tenemos que apurarnos, porque en los 4 años de Macri el CAREN andaba arrastrando los pies, como el R10. Después se avanzó. Ahora yo sospecho que nos van a querer hacer arrastrar los pies, y de hecho en los 4 años de Macri no se avanzó nada en otra central nuclear, ¿no? Los chinos habían ofrecido la 4ª y la 5ª central nuclear, la 4ª con uranio natural, que es el nuestro, como las 3 que tenemos, y una 5ª con uranio enriquecido, que ellos han desarrollado y están haciendo como 40. Al final no se avanzó en eso por cuestiones de dinero, pero eso es una lástima, porque tenemos 3 funcionando, tenemos que sacar el CAREM y tenemos que sacar una 4ª central. Pero para comprender esto hay que despojarse de demagogia, es decir, porque si uno ve los medios parece que todo es violencia, ¿no? Que todo es utilización armada de la energía, cuando en realidad la energía puede prodigar una serie de beneficios muy singulares al conjunto de la sociedad. Hay que dejar de lado un falso pacifismo. Además, primero energía, y después INVAP, que es una empresa argentina muy exitosa en el mundo, hace reactores de investigación, que lo que hacen los reactores de investigación en general es producir radioisótopos, es decir, es producir energía para lo que se llama medicina nuclear, que es cada día más importante para el diagnóstico de imágenes, para toda una serie de cuestiones. Y en eso tenemos punta. Y INVAP ha ganado concursos en Australia, ahora ganó en Holanda. Sí, sí. O sea, tenemos alta calidad. Pero esa alta calidad hay que darle ubicación. Yo me acuerdo que hace ya tiempo, en el 2006, lo fui a ver a Néstor. Yo era canciller. No era específicamente mi área, pero era mi área geopolítica, claro, hablando. Le digo, Néstor, yo había preparado 3 hojas. Le digo, tenemos que reactivar la cuestión nuclear. Ustedes se acuerdan que Menem había parado lo que sería Tucha 2, claro, que estaba acá, claro, se lo había comprado de Alemania, pero estaba embalado en cajas.
Y Alemania además en el medio decidió que no quería energía nuclear, desarmó sus centrales y menos se iba a ocupar de la nuestra. Así que había unas cajas que tenían como 10 o 15 años, que estaban ahí en Lima, y entonces yo le digo, me parece que tenemos que reactivar lo nuclear. ¿Por qué? Porque la gente que había hecho embalse, que era la última, se estaba empezando a jubilar. Entonces si vos cortás la cadena, perdás una cosa extraordinaria, por más que tengas... Entonces había que formarlo. Y así se hizo. Él me miró el papel y me dijo, muy bien, yo se lo voy a mandar a Debido a ver qué pasa. Y bueno, y ahí salió la reactivación de la cuestión nuclear. Abrieron los cajones, estaban todos bien, pero claro, había un problema. El problema es que eso que se armaba era pre-Chernobyl. Entonces después de Chernobyl habían cambiado las medidas de seguridad. Entonces había que adaptarlo y hacerlo, o sea, hacer una serie de cambios que tecnológicamente eran bastante difíciles de hacer, y los nuestros lo supieron hacer bien y fueron aprobados. O sea que ese es un área en donde nosotros tenemos una expertise y una calidad que jugamos en primera. Estamos charlando con Jorge Tayana, se nos acaba el tiempo, pero ha sido una charla al fondo, ¿no? ¿Qué no te pregunté, qué no dijiste y querés decir? Que es muy importante cómo reaccionar y cómo superar una derrota como la que hemos vivido. Las derrotas se superan a través de varias herramientas. Uno es el pensamiento, hay que pensar. Hay que pensar por qué se perdió, por qué nos ganaron, por qué se produjo esa distancia con la sociedad. Y ese pensar hay que hacerlo al mismo tiempo con un proceso de diálogo entre los distintos compañeros y compañeras, entre los distintos sectores. O sea, no solo hay que pensar, hay que escuchar. Y no hay que buscar chivos expiatorios. Acá es más complejo. Ojalá, si podemos decir es culpa de Mengano, de fulano, eso es fenómeno, nos viene bien, nos vamos contentos. Es más complejo, tenemos que estudiar más, porque además el mundo está cambiando mucho. Y nosotros evidentemente no hemos sido capaces de cambiar a la velocidad del mundo y a la velocidad que requería nuestro país, ni dar respuesta a eso. Junto con eso hay 2 o 3 elementos que tienen que estar claros. Nosotros no podemos permitir que un proyecto de recuperación de la Argentina se base solo en la exportación de materias primas. Eso sería una reprimerización, destruiría la industria que hay, que es bastante, y es lo que ha señalado el presidente. El presidente dijo que la Argentina era el primer país del mundo, potencia, hace 100 años. Bueno, hace 100 años no es verdad que era potencia. Cualquiera podría suponer, sin saber mucho, que la potencia más importante del mundo era el Reino Unido, un poquito más poderoso que la Argentina. Pero el presidente dice cualquier cosa. Segundo, nosotros no podemos recrear una Argentina primaria exportadora. Tenemos que discutir la importancia del valor agregado. ¿Por qué? ¿Por el consumo interno? En parte por el consumo interno. Segundo, por la dimensión regional. No hay posibilidades hoy de desarrollar la Argentina sin un proyecto regional con Brasil, con el Mercosur, con lo que fue UNASUR, recreándolo de manera creativa y ágil y que funcione. Pero no nos engañemos. Nosotros tenemos un rol importante para cubrir o para cumplir en la medida que salgamos de la simple exportación de materias primas. Yo cuando discuto esto me llama la atención, ¿no? Siempre se habla del puerto de licuefacción del gas en Bahía Blanca para que vengan los barcos que llevan gas licuado y lo exporten al mundo. Yo digo, bueno, primero, ese puerto vale más de 5.000 millones de dólares. Sí. Primero, digo, podríamos hacer los barcos nosotros, para tener algún barco que transporte ese gas. Segundo, y más barato y más sencillo, ¿no deberíamos producir un poquito de fertilizantes, dado que producimos 1,5 millones de fertilizantes y consumimos 5? ¿No podríamos poner ahí donde está Petroquímica Bahía Blanca otra planta de urea y una cosa que permita tener más, es decir, no podemos abandonar el componente nacional. Y además tenemos bastante tecnología en eso.
La economía del conocimiento se ha desarrollado muy bien, ha sido exitoso la ley aquella de Néstor que promovía la tecnología del conocimiento, y eso tiene que tener un rol importante. Gran parte de nuestra virtud es el capital humano, no el capital humano del nombre del ministerio, de la ministra que nos recibe, sino el capital humano, el real, el trabajador. El trabajador, sus conocimientos y su formación, y la formación científica que tenemos y buena. Así que no nos dejemos seducir por una Argentina primaria exportadora que va a tener una enorme cantidad de déficit, porque el mundo es cada vez más complejo, porque todos avanzan en tecnología y porque los países emergentes son varios y algunos uno ve que estaban atrás y nos van tomando ventaja. Tenemos que poner esfuerzo en desarrollarnos, en guardar nuestras riquezas y buscar lo mejor para nuestra sociedad. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, Gabriel.